Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar del otro lado. Hemos tomado la decisión con un conjunto de compañeros y compañeras de la Juventud Gráfica en arrancar con un ciclo de charlas para poder llevar formación e información a todo el conjunto de la familia gráfica y a todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho de la patria. En este marco y en este inicio de actividades dentro de este proyecto, estamos hablando hoy con el compañero y amigo de acá de la casa, el abogado de trabajadores, como se define él, Luis Roa, profesor de la UBA, abogado de trabajadores y asesor legal del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver qué es lo que nos podemos charlar, sobre todo en estos momentos en donde la ley base se está arrasando con los derechos de los trabajadores y sobre todo llevar información para los compañeros y las compañeras para que estén al tanto de cómo interceder y qué hacer en ciertos casos que se le puedan llegar a presentar. Así que arrancamos la charla. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y linda la iniciativa. Es importante en estos momentos donde los champurreos de algunos compañeros, no sé si los míos, pueden llegar a servir para aclarar un poco el camino, que estamos un poquito a tientas. Gracias, gracias. Y en el marco de lo que hoy tenemos, ¿no? Vamos a ir pasando por distintos temas, vamos a hacerlo así tipo formato charla, lo más didáctico que se pueda. En el marco de esta reforma laboral, esta ley bases, que tanto se discutió, que tanto se trabó por momentos y que se hicieron todas las trapisondas que se pueden hacer de parte de la política para llevarlo adelante. ¿Qué es esta reforma laboral? ¿Qué objetivo tiene? Lo que tiene toda reforma laboral en clave patronal, que es barajar y dar de vuelta la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Es una reforma restauradora, es una reforma patronal. Uno podría decir, ¿toda reforma laboral significa lo mismo? No. Evidentemente, en este contexto y bajo esta hegemonía monetarista, neoliberal, salvajemente capitalista, evidentemente es una reforma para reordenar esa correlación de fuerzas. Hace rato, allá por los 80, alguien decía ¿qué es la flexibilidad laboral? Cuando hablamos de una reforma laboral desde esta perspectiva estamos hablando de flexibilidad laboral y lo que busca es modificar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Esta no es la excepción. Solamente que por primera vez y en muchos años el capital gana una elección demostrándose tal cual es. Y eso sí es novedoso. Con lo cual es mucho más salvaje, es mucho más explícito. Sí, porque a lo largo de todos estos años hubo varios intentos de reforma laboral, hubo varios intentos de quitar derechos a los trabajadores, pero nunca se había llevado adelante de la manera que se está llevando hoy. Yo creo que es más explícita, busca hasta incluso definir una partida histórica, entendiendo también que el derecho del trabajo es una módica participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, eso está refiriendo al derecho al trabajo. El derecho al trabajo, el que quiera la redención social, el que quiera una emancipación de la clase obrera a través de él, va a tener módicas respuestas, pero lo que sucede es que el capital no está dispuesto ni siquiera a esta módica intervención del trabajo en esa distribución del ingreso, con lo cual ahí está la discusión. Creo que apunta a desfigurar el sentido que ha tenido el derecho laboral, tanto individual como colectivo, y sobre todo lo que estamos observando es una voraz embestida contra la clase obrera organizada, contra el movimiento obrero organizado, contra los sindicatos en todas sus manifestaciones. Pero no nos equivoquemos, el derecho laboral no solamente da cuenta de una suerte de distribución de competencias, cuáles son los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador. Eso es una mirada demasiado naif. El derecho al trabajo tiene que ver con una discusión mucho mayor, pero también con los límites que ofrece la normativa en un país con economía de mercado y en un país con una estructura productiva capitalista. También teniendo en cuenta de que
estas mismas leyes laborales, las que estuvieron vigentes hasta esta ley de bases, también fueron generadoras y creadoras de muchísimos puestos de trabajo, y no solamente eso, sino que se han creado más y mejores derechos para los trabajadores a lo largo de los años. O sea, ahora están como que yendo, como decimos, de una manera muy salvaje hacia ir para que los trabajadores pierdan derechos. Pero con estas mismas leyes, dentro de este mismo marco, se han creado muchos puestos de trabajo y muchas conquistas también han llegado a darle mejor calidad de vida a los trabajadores. Mira, hay un mito urbano que lo ha esparcido el neoliberalismo, sobre todo desde la reforma del 76. Estamos a 50 años de la sanción y promulgación de la ley de contrato de trabajo, se produjo en estos días. Y desde su propia promulgación y sanción, la ley de contrato de trabajo ya pretendió ser podada, destruida, derogada, abrogada. Bueno, lo consiguieron recién a un mes de asumir la dictadura cívico-militar, el 23 de abril de 1976, cuando en el Ministerio de Trabajo estaba el usurpador Horacio Tomás Liendo. Pero desde entonces se dice que el derecho al trabajo agrede al empleo, que el derecho al trabajo destruye empleo, y eso no es verdad. Pero, ¿por qué digo esto frente a tu pregunta? Porque tampoco sé si es tan cierto que el derecho al trabajo crea empleo. Y en estos días se rehabilitó una expresión atribuida a un asesor de Clinton que decía: es la economía, estúpido. Sí. Creo en eso. Mirá, si nosotros tomáramos un rango de tiempo entre el año 2002, 2003 y 2015, lo que observaríamos es una continua progresión en el sentido de recuperar normas que fueron destruidas durante los 90. Se percibe claramente un sentido opuesto al de los 90. En los 90, ¿qué pasó? Entre 1989 y el año 2001, es un poquitito más de una década. Siguiendo a Erich Hobsbawm decía que el siglo XX era el más corto, había surgido en el 14 y había muerto en el 89. Bueno, la década del 90 es una década de más de 10 años. Fue mal. Sí, parafraseando Hobsbawm, pero al revés. A ver, si nosotros comparábamos los 90 contra la década ganada, y uno podría decir, bueno, a mayor flexibilidad laboral, mayor cantidad de gente informal, mayor cantidad de desempleo, mayor volumen de desempleo. Y a mayor protección laboral, la conclusión a la que debiéramos llegar es, bueno, baja el desempleo y la tasa de informalidad es menor. Y eso es falso. Yo creo que ni la protección laboral destruye empleo, ni lo contrario. Lo que sí creo es que hay determinados modelos económicos dentro de la economía del mercado que tienen que ver con el consumo popular, que tienen que ver con la expansión de la demanda agregada. En algunos países del mundo esto lo llaman keynesianismo. Yo no sé si en la Argentina estrictamente estamos hablando de keynesianismo, que expande la demanda agregada, el consumo popular, sobre todo aquellos sectores que tienen una propensión marginal a consumir. Los sectores populares tienen un manguito y ¿qué hacen? Lo vuelcan al consumo, no a la especulación económica, a la especulación financiera. Creo que esto, que de alguna manera lo trazó Keynes, tiene una institucionalidad asociada. Llega un momento que expandir la demanda agregada no solamente se determina por el hecho de tener plata en el bolsillo, sino también tener derechos. Y por eso yo creo que en ese keynesianismo hay un reconocimiento de derechos. Ahora bien, si me permitís, si nosotros fuéramos gringos o europeos, hablaríamos de keynesianismo. Si fuéramos europeos, hablaríamos del estado de bienestar, el estado social y democrático de derecho, igual que es una suerte de capitalismo bueno para los norteamericanos. Pero esa expansión del consumo popular, con esa institucionalidad asociada en la Argentina, vino de la mano de un fuerte protagonismo de la clase obrera. Y como decía una vieja propaganda de
de los 70 en Europa no se consigue. Porque yo creo que cuando estamos hablando de expansión del consumo, cuando estamos hablando de reconocimiento de derechos del pueblo, cuando se construye esa institucionalidad asociada alrededor del bienestar popular, y a eso le agregamos participación política de la clase obrera, en Argentina se llama peronismo. Es una definición muy clara, muy concisa. De hecho, no puedo más que coincidir. El movimiento obrero en Argentina ha dado claras muestras al mundo entero de que su organización y su manera de enfrentar a la vida y enfrentar a estos poderes que cada tanto vienen a la Argentina y quieren sacarnos derechos, siempre fueron hacia adelante y siempre con todas las herramientas nobles que tiene y con esa organización tan maravillosa que pudo lograr durante todos estos años, siempre lo ha enfrentado y por suerte ha vencido, y creo que esta no va a ser una excepción. Yendo directamente a esta ley base, cuando se habla de legalizar el descuento obligatorio al jornal, ¿de qué estamos hablando? ¿Te referías a la huelga? A la huelga. Mira, históricamente no hubo regulación en torno a si se paga frente a los días de huelga o no. Lo hizo Centeno en el viejo artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo original. E hizo una diferencia básica. La huelga, ¿por culpa de quién? Si la huelga es por culpa del patrón, entonces corresponde que pague el jornal. Si la huelga no es culpa del patrón, ahí ya es más discutido. Esto lo eliminó la dictadura. Lo eliminó la dictadura porque no quería regular esto y menos que alguien hiciera una diferencia. Aparte, en la dictadura no había huelga. Eso lo decía, había una regla estatal, no me gusta decir leyes. La 21.400 establecía incluso la ley marcial frente a la huelga. La aplicación de la ley marcial, cárcel en el mejor de los casos, fusilamientos hubo. Pero el punto es que la ley base vuelve sobre la idea de regular esa cuestión, pero al revés, para el otro lado, dice que en el empleo público nacional, los trabajadores y las trabajadoras que participen de una medida de fuerza, se les va a descontar el día. Si participan de una huelga, se les descuenta el día. Eso claramente se proyecta en distintas dimensiones. La primera de ellas es, en un momento donde no te alcanza el peso, el mango, para llegar al 10 de cada mes, evidentemente lo que busca es que si te descuenta el presentismo, la puntualidad, algún rubro, caiga en cadena y nadie quiera participar de una medida de acción directa porque es demasiado oneroso. Y imagínate en escenarios mucho menos complejos, imagínate en este. Con lo que no es simplemente una cuestión económica. Claramente conspira contra la libertad sindical, claramente conspira contra el ejercicio regular. El fondo sería eso. Es eso, ni más ni menos. No estamos discutiendo el que trabaja no cobra. No es eso lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es te quiero descontar ahora para que te duela y no te adhieras nunca más a una huelga. Claro, es quitarle fuerza a la organización. Ni más ni menos.